La tragedia de Rosaura Castillo, 1887, Oaxaca, la noche en que la novia desapareció. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Rosaura Castillo, 1887, Oaxaca, la noche en que la novia desapareció. Capítulo 1. La ausencia de 3 horas. Rosaura Castillo Venegas desapareció a las 9 de la noche del viernes 4 de noviembre de 1887 y regresó a las 12 menos cuarto. No desapareció de manera dramática. No hubo un portón que se cerrase de golpe, ni una nota en la almohada, ni el caos que producen las personas cuando se van sin decir que se van. Simplemente dejó de estar en la sala de la casa de sus padres, en la calle de las casas consistoriales de Oaxaca, donde la reunión de la víspera de la boda tenía a las 2 familias sentadas con el chocolate y los buñuelos que la cocinera Serafina había preparado desde la tarde. La señora Dolores Venegas de Castillo, la madre de Rosaura, fue la primera en notarlo. Se levantó a buscarla a las 9:10, pensando que había ido al cuarto. No estaba en el cuarto, no estaba en el corredor, no estaba en el patio. Catarino el portero, consultado con la urgencia que la búsqueda producía, dijo que la señorita Rosaura había salido por el portón lateral a las 9 en punto, sola, con el rebozo puesto y sin decir a dónde iba. La señora Dolores regresó a la sala con la expresión que producen las madres cuando reciben información que no saben cómo comunicar al grupo que las espera sin producir exactamente la alarma que quieren evitar. El grupo que la esperaba era considerable: don Eliodoro Castillo, el padre de la novia, los 3 hermanos de Rosaura con sus esposas, Aurelio Espinosa Rueda, el novio, con sus padres don Bernabé Espinosa y la señora Inés Rueda de Espinosa, y los 2 hermanos de Aurelio que habían llegado desde Tehuantepec para la boda. Salió un momento, dijo la señora Dolores. Ya vuelve. Aurelio Espinosa la miró con los ojos del novio que conoce a su novia lo suficiente para saber cuándo salió un momento es exactamente lo que dice ser y cuándo es otra cosa. Pero no preguntó en ese momento porque el momento no era el momento. La reunión de víspera continuó con la calidad específica de las reuniones, que continúan cuando algo está suspendido. Las conversaciones siguieron, el chocolate se tomó, los buñuelos desaparecieron de la canasta con la regularidad de los que comen por cortesía mientras piensan en otra cosa. Don Eliodoro contó una historia de los negocios que nadie siguió completamente. La señora Inés preguntó sobre los arreglos florales de la parroquia, y la señora Dolores respondió con los detalles que había memorizado de 3 semanas de organización, y que en ese momento le costaban más de lo normal, porque parte de su atención estaba en el portón lateral por donde Rosaura había salido. A las 11:45, cuando la reunión llevaba ya un silencio que era demasiado visible para seguir llenando con conversación, el portón lateral se abrió y Rosaura entró al patio. Tenía el rebozo todavía puesto. Tenía también en la cara la expresión que Aurelio Espinosa reconoció
porque la había visto en otras circunstancias, la expresión de alguien que ha hecho algo que no se hace a la ligera y que en haberlo hecho ha encontrado algo que no era exactamente lo que esperaba encontrar. La señora Dolores fue a recibirla antes de que llegase a la sala. Las demás personas de la reunión escucharon el murmullo de la conversación en el corredor sin poder distinguir las palabras. Cuando la señora Dolores y Rosaura entraron a la sala juntas, Rosaura miró al grupo, miró a Aurelio específicamente y dijo con la voz tranquila del que ha decidido el tono en el camino de regreso: «Perdón por haberme ido sin avisar. Había algo que necesitaba resolver antes de mañana». No dio más detalles. Y nadie preguntó en ese momento, porque el momento era el momento de la víspera de una boda, y porque las preguntas que esa respuesta generaba eran preguntas que no tenían el espacio de la sala de la víspera para responderse. Lo que algo que necesitaba resolver significaba empezó a revelarse al día siguiente, durante la fiesta que siguió a la ceremonia, con la gradualidad de las consecuencias que no llegan todas a la vez, sino que van apareciendo en el orden que los encuentros y las reacciones producen. Capítulo 2. Oaxaca en 1887. La ciudad de los cerros y sus vidas paralelas. Oaxaca en 1887 era una ciudad que sus habitantes describían con el orgullo específico de quien vive en un lugar que tiene una presencia en el mundo que excede su tamaño. La ciudad del jade y el chocolate, del mole negro y del mezcal, de la piedra verde que los canteros trabajaban con la precisión de una tradición que venía del virreinato y que en las fachadas de los templos y de las casas principales producía ese color específico del verde oaxaqueño que la cantera del Cerro del Fortín tenía y que ninguna otra cantera del país reproducía exactamente. Era también la ciudad de Benito Juárez, que había muerto en 1872, pero cuya presencia en la ciudad y en el estado era todavía la presencia de alguien que no está físicamente, pero que está en el nombre de las calles y en la manera en que los oaxaqueños hablaban de sí mismos y de su lugar en la historia del país. Ser de Oaxaca en 1887 era ser de la ciudad que había dado al México de la Reforma su presidente más importante, y ese hecho tenía en la identidad oaxaqueña el peso que los orígenes ilustres dan a los lugares que los producen. El Valle Central de Oaxaca tenía también la diversidad lingüística y cultural que ninguna otra región del país tenía en la misma concentración. Los zapotecos del valle y de la sierra, los mixtecos del oeste, los mazatecos del norte y las docenas de comunidades que en su lengua y en su organización social guardaban las formas de vida que el siglo XIX había erosionado en otros lugares con más velocidad de lo que había erosionado en Oaxaca, donde la sierra y la distancia de los centros de poder habían producido la conservación que la lejanía a veces produce. La ciudad de Oaxaca, en 1887, tenía la combinación que producen las ciudades coloniales en el periodo del Porfiriato temprano. La arquitectura del siglo XVI y XVII que sostenía la historia visible, el comercio que el camino a México y la conexión con el istmo de Tehuantepec hacían posible, y la vida social de las familias de posición que en el Zócalo y en los portales y en las parroquias de Santo Domingo y de la Soledad construían la trama de los conocimientos y de las alianzas que en 1900 las ciudades donde todos se conocen tienen una densidad que las ciudades grandes no producen de la misma manera. Los Castillo Venegas eran una familia de posición en Oaxaca, con la historia de 2 generaciones en el comercio de abarrotes y con la conexión con las comunidades del valle que el comercio de abarrotes producía. Los productos de la milpa y del tlapanoche y del chile pasilla que llegaban a la ciudad desde los municipios del valle y que los Castillo distribuían hacia los comercios de la capital del estado con la eficiencia de quien conoce las rutas y los proveedores desde la infancia.
La familia Espinosa era una familia de Tehuantepec que en los últimos 10 años había establecido una sucursal de su negocio de importación en Oaxaca, con Aurelio al frente de esa sucursal y con la posición que ese negocio le había dado en la ciudad para relacionarse con las familias que la ciudad tenía. La boda de Rosaura Castillo y Aurelio Espinosa era la alianza natural de las dos familias. El comercio de abarrotes del valle con el negocio de importación del istmo en una ciudad que necesitaba las dos cosas y que en las bodas de sus familias de posición sellaba las alianzas que el comercio requería con la solidez que solo los lazos de familia producen en las regiones donde la confianza se construye lentamente y se rompe con dificultad. Capítulo 3. Rosaura Castillo Venegas. La novia y sus 22 años. Rosaura Castillo Venegas tenía 22 años la noche en que salió por el portón lateral de la casa de sus padres y desapareció 3 horas. Era la segunda de 4 hijos de don Eliodoro y de la señora Dolores, después de Ernesto, de 24, y antes de Valentina, de 19, y de Porfirio, de 15. Era la hija que en la familia Castillo tenía la combinación de características que en las familias produce la posición intermedia. La independencia de la que no es la primera ni tiene que serlo, la disposición de quien ha aprendido a construir su propio espacio en un mundo donde los espacios ya están parcialmente ocupados cuando uno llega, y el carácter formado en parte por la comparación con Ernesto el Mayor, que era el tipo de hermano mayor que se toma todo en serio y con quien compararse produce en los hermanos menores o la imitación o la diferenciación, y Rosaura había elegido la diferenciación. Había conocido a Aurelio Espinosa en el otoño de 1885 en la fiesta del santo patrón de Oaxaca, que es el 18 de diciembre, y que en la ciudad produce la celebración que combina la tradición religiosa con la social, de la manera que solo Oaxaca produce en ese punto específico del año, donde la Nochebuena y el Día de la Virgen de la Soledad y la fiesta del Zócalo se superponen en una sola semana de celebración continua. Aurelio tenía 27 años, venía del Istmo, con la apertura de carácter que el Istmo da a sus habitantes y con la disposición del que ha llegado a una ciudad nueva, y que entiende que llegar a una ciudad nueva requiere conocerla a través de sus personas antes de conocerla a través de sus calles. El noviazgo había durado 2 años y había producido en Rosaura lo que los buenos noviazgos producen. No la certeza de que había encontrado al hombre perfecto, sino la certeza más sólida de que había encontrado al hombre con quien la vida que ella quería vivir era posible, que era la persona con quien las conversaciones iban a algún lado, que tenía el sentido de lo que importa en la escala correcta, y que el afecto que había crecido entre ellos en 2 años era el tipo de afecto que se construye sobre el conocimiento y que no necesita redefinirse cada cierto tiempo para seguir existiendo. Lo que Rosaura había resuelto esa noche, en las 3 horas de ausencia que preocuparon a la reunión de víspera, era algo que excedía lo que el noviazgo de 2 años había contenido. Era algo de antes del noviazgo, de antes de conocer a Aurelio, del período que en la vida de Rosaura correspondía a los años entre los 16 y los 19, cuando la historia que las 3 horas de ausencia estaban cerrando había comenzado y había terminado, o creído terminar, sin terminar del todo. Capítulo 4. El año 1883. Lo que pasó antes del noviazgo. Para entender lo que Rosaura fue a resolver esa noche, es necesario ir a 1883, cuando Rosaura tenía 16 años y cuando Oaxaca vivía el período específico de la reconstrucción porfiriana en el sur del país.
En 1883, el barrio del Marquesado de Oaxaca tenía una escuela para adultos que el municipio había abierto con la intención de la alfabetización que el régimen de Díaz consideraba parte del proyecto de modernización que quería distinguir al México de la segunda mitad del siglo de los años de la violencia y la inestabilidad que lo habían precedido. La escuela era 2 tardes por semana, en la casa de la familia Soriano, que había cedido el espacio con la generosidad de los que entienden que el espacio puede hacer algo más que sostener su propia historia. El maestro de esa escuela era un hombre de nombre Isidoro Montiel Bravo. Tenía 31 años, había estudiado en la Escuela Normal de Oaxaca y llevaba 3 años en el barrio del Marquesado con la vocación específica del educador que cree que lo que hace importa y que esa creencia lo sostiene en los periodos donde los resultados son más lentos que la paciencia que uno tiene disponible. Rosaura fue a esa escuela en el verano de 1883, no por necesidad de alfabetización. La señorita Rosaura ya sabía leer y escribir con la competencia que las Ursulinas de Oaxaca producían en las niñas de las familias que podían costear el colegio, sino porque su madre la había enviado con la cocinera Serafina, que sí necesitaba aprender a leer, con la instrucción de que la acompañase y ayudase al maestro con las alumnas más avanzadas, mientras Serafina trabajaba con lo básico. Ese encargo duró 2 meses. En esos 2 meses, en las 2 tardes por semana de la escuela del barrio del Marquesado, Rosaura y el maestro Isidoro Montiel tuvieron las conversaciones que producen los espacios de la educación cuando hay 2 personas con inteligencia similar, y con la diferencia de años que en ese contexto específico crea una asimetría que a veces produce exactamente lo que produce. El afecto que se confunde con la admiración que produce el maestro en la alumna, la atracción que la diferencia de posición no disuade, sino que a veces incentiva, y el error de cálculo que esa combinación produce en los 2 lados, aunque de maneras muy distintas. Lo que hubo entre Rosaura y el maestro Isidoro en el verano de 1883 fue algo que la señora Dolores interrumpió en septiembre de ese año, cuando fue a la escuela un martes por razones de rutina y encontró una configuración de la sala que no correspondía a la pedagogía que había autorizado. No encontró nada que pudiese describirse como escandaloso en términos de lo que un tribunal habría considerado evidencia, pero encontró suficiente para saber lo que estaba pasando y para actuar con la velocidad que esa velocidad requería. Retiró a Rosaura de la escuela esa misma tarde, no con el escándalo de la confrontación pública, sino con la eficiencia de la madre que actúa antes de que la situación escale más allá de donde puede contenerse. Habló con el maestro Isidoro en privado, en una conversación que la señora Dolores describía en los años siguientes con las palabras «le dije lo que tenía que decirle», y que el maestro Isidoro Montiel recibió con la combinación de vergüenza y de alivio que produce la interrupción de algo que uno sabe que no debería estar haciendo, pero que ha continuado, porque continuarlo era más fácil que parar. No hubo consecuencias formales. No hubo escándalo. No hubo en los registros de Oaxaca de 1883 ninguna mención del verano de la escuela del barrio del Marquesado que conectase el nombre de Rosaura Castillo con el del maestro Isidoro Montiel. Lo que sí hubo fue el peso que esa historia dejó en Rosaura durante los 4 años que siguieron. No la culpa del que ha hecho algo terriblemente incorrecto, porque Rosaura tenía 16 años y la asimetría de poder era real y no neutral en términos de quién era responsable de qué, sino el peso diferente de algo que no fue completamente dicho, que no tuvo el final que debería haber tenido cuando terminó, y que en los años siguientes existía en la memoria de Rosaura como el borde de algo que no estaba resuelto, aunque tampoco fuese urgente resolverlo,
hasta la noche antes de la boda, cuando de repente era urgente. Capítulo 5. ¿Por qué esa noche? La decisión de las 9. La razón por la que la noche anterior a la boda fue el momento y no otro, fue una razón específica y concreta. Rosaura se enteró esa tarde, 3 horas antes de la reunión de víspera, de que el maestro Isidoro Montiel vivía todavía en Oaxaca. No lo sabía con certeza desde 1883. Había asumido que se había ido de la ciudad en algún momento de los años que siguieron, porque en 4 años de vida en Oaxaca nunca lo había visto en ninguno de los espacios que la vida de una familia de posición en una ciudad pequeña produce. El Zócalo, los mercados, las fiestas del calendario cívico y religioso, que en Oaxaca son numerosas, y que en una ciudad donde todos se conocen son los encuentros inevitables. La tarde del viernes 4 de noviembre, Valentina, la hermana menor de Rosaura, llegó a la casa con la noticia de que el maestro de la escuela primaria del barrio de Jalatlaco, donde los hijos de su amiga Concepción estudiaban, era un hombre de nombre Isidoro Montiel, que resultaba ser conocido de los Castillo de hacía años. Valentina lo dijo sin ningún peso especial, como se dice la información que uno encuentra y que conecta con algo del pasado de la familia sin saber exactamente qué conexión tiene. Rosaura escuchó. Y en el espacio entre escuchar y responder a su hermana, con la naturalidad que la situación requería para no alarmar a nadie, tomó la decisión que tomó. La decisión no fue impulsiva. Fue el resultado de 4 años, de algo no resuelto que encontraba en ese momento específico, la víspera de la boda, cuando la vida estaba a punto de moverse en la dirección permanente de lo que el matrimonio produce, la última oportunidad de cerrarse antes de que la puerta que el matrimonio abriría lo dejara fuera del alcance. No era que Rosaura quisiese volver a algo que había terminado en 1883. Lo que Rosaura quería, y que en los 4 años anteriores no había tenido el momento ni el valor de hacer, era decirle al maestro Isidoro Montiel lo que la interrupción de su madre había impedido que se dijera, que lo que hubo en el verano de 1883 no era su culpa de ella, que una niña de 16 años en una escuela con un maestro de 31 no tiene la misma responsabilidad en lo que ocurre que el adulto que debería haberlo impedido, que ella lo sabía ahora con una claridad que a los 16 años no tenía todavía, y que podía mirarle a la cara y decírselo y no necesitar su respuesta para seguir viviendo. Eso era lo que había ido a resolver. Capítulo 6. Las 3 horas. Lo que pasó en el barrio de Jalatlaco. La escuela primaria del barrio de Jalatlaco estaba en la calle de las Flores, a 15 minutos de la casa de los Castillo, a paso normal. Era una escuela pequeña, en una casa adaptada que el municipio alquilaba para el efecto, con el patio que en las escuelas del período servía tanto para los recreos como para las reuniones de los padres que llegaban a inscribir a sus hijos o a recogerlos al final de la jornada. A las 9 de la noche, el patio de la escuela estaba vacío. Las clases terminaban a las 4, pero Rosaura sabía, por lo que Valentina había dicho, que el maestro Isidoro vivía en el barrio de Jalatlaco. Y en los barrios de Oaxaca, donde todos se conocen, preguntar por un maestro que lleva años en el barrio producía la dirección en menos de 5 minutos. La señora que le dio la dirección era una mujer que vendía memelas frente a la escuela y que reconoció a Rosaura como la señorita Castillo de la calle de las casas consistoriales, con la eficiencia de reconocimiento que produce la ciudad pequeña donde los apellidos viajan más rápido que las personas. La señora de su mamá vino a buscar al maestro Montiel hace muchos años, dijo la señora de las memelas. Fue un episodio que el barrio recordó un tiempo.
Lo dijo sin malicia, con la conversacionalidad de quien comparte la historia de la cuadra, porque la historia de la cuadra es parte de lo que hace que la cuadra sea lo que es. Rosaura tomó nota de que la señora de las memelas sabía quién era ella. Lo guardó para después, y fue a la dirección que le habían dado. El maestro Isidoro Montiel vivía en una casa de vecindad en la calle del Granado, en el primer cuarto de la planta alta, con la modestia que producen los maestros de escuela primaria del período en términos de los ingresos disponibles para el tipo de vida que pueden construirse. Rosaura llamó a la puerta. Isidoro Montiel abrió. Tenía 41 años. Los 8 años que habían pasado desde el verano de la escuela del Marquesado se le veían en la cara con la honestidad que el tiempo tiene cuando no hay los recursos para ocultarlo. El pelo más gris en las sienes, las líneas alrededor de los ojos más marcadas, pero también algo diferente de lo que Rosaura recordaba que era más difícil de nombrar, pero que reconoció como el aspecto de alguien que ha vivido con algo pesado durante un tiempo considerable. La miró. La reconoció de inmediato, y en el reconocimiento tuvo la reacción que Rosaura había calculado que tendría. El color que abandona la cara, el paso atrás instintivo, la expresión del que ha pasado años sabiendo que ese encuentro era posible y que al recibirlo descubre que saber lo posible no lo preparó. «Señorita Castillo», dijo. «Maestro Montiel», dijo Rosaura. Hubo un segundo de silencio. Luego, Rosaura dijo, «No vengo a hacerle daño. Vengo a decirle algo que no pude decirle cuando tenía 16 años. ¿Puedo pasar?» Capítulo 7. La conversación en Jalatlaco. Lo que se dijo Isidoro Montiel la hizo pasar al cuarto que era sala y comedor y escritorio al mismo tiempo, con los libros que producen los maestros que leen y con la modestia de los muebles que producen los ingresos de maestro de primaria en Oaxaca en 1887. La esposa de Isidoro, que se llamaba Catalina y que tenía 35 años, estaba cosiendo en la silla junto a la ventana y los miró entrar con la expresión de la mujer que ve a su marido recibir a una visita inusual y que en la inusualidad detecta algo que requiere atención. Isidoro la presentó. Catalina, la señorita Castillo, de la familia Castillo de la calle de las Casas Consistoriales. Catalina Montiel puso la costura sobre la mesa. Miró a Rosaura con los ojos de quien ya sabe más de lo que el marido imagina que sabe. En los barrios de Oaxaca, donde los apellidos viajan, el nombre Castillo en el contexto de Isidoro era un nombre que Catalina había escuchado antes en alguna de las conversaciones del barrio que producen exactamente esa información. «Voy a la cocina», dijo Catalina. Y fue, con el movimiento de la mujer que da a los demás el espacio que necesitan y que en ese movimiento demuestra que el espacio tiene un costo que ella está dispuesta a pagar. Rosaura se sentó frente a Isidoro. Lo que Rosaura le dijo, en los 40 minutos que la conversación tomó, fue lo que había venido a decir, no con el lenguaje del reclamo ni con la violencia de la acusación formal, con la precisión de alguien que ha tenido 4 años para pensar exactamente qué quiere comunicar y que ha llegado a las palabras correctas con el trabajo de esos 4 años. Le dijo que tenía 16 años en el verano de 1883 y que él tenía 31, que la diferencia no era solo de años, sino de todo lo que los años representan en términos de la comprensión de lo que uno está haciendo y de la capacidad de evaluar las consecuencias. Que ella no había tenido esa comprensión completa y que él sí debería haberla tenido. Que su madre había interrumpido algo que debería haber sido interrumpido antes y que la interrupción había llegado de la señora Dolores en lugar de llegar de él, que era quien tenía la posición y la responsabilidad de interrumpirlo. Le dijo también que no venía a arruinar su vida,
que tenía entendido que estaba casado y que presumiblemente había construido una vida diferente de la que tenía en 1883. Que no iba a ir a las autoridades ni a producir el escándalo que esa historia podía producir si se contaba públicamente en la Oaxaca de 1887. Le dijo que venía porque mañana se casaba y porque no podía entrar al matrimonio con esa historia sin haber dicho esto. No al hombre que iba a ser su marido, a él, al maestro Isidoro Montiel, que era la persona que correspondía escucharlo. Isidoro la escuchó. No la interrumpió. Cuando Rosaura terminó, guardó silencio durante un tiempo largo. Luego habló con la voz del hombre que ha llevado algo durante 8 años y que al verlo nombrado directamente frente a él, experimenta algo que es simultáneamente el alivio de quien finalmente escucha lo que sabía que era verdad y el peso de escucharlo en voz de la persona que tenía el derecho de decirlo. «Tiene razón», dijo, «en todo lo que dice, tiene razón». Rosaura lo miró. No con la satisfacción de quien recibe lo que esperaba, con la expresión del que ha llegado al centro de lo que vino a hacer, y que en ese llegado descubre que el centro es más silencioso de lo que el camino hacia él prometía. «¿Eso es lo que vino a escuchar?», preguntó Isidoro. «No vine a escuchar nada en particular», dijo Rosaura. «Vine a decir». Capítulo 8. Catalina Montiel, la esposa que sabía. Catalina Montiel no pasó todo el tiempo en la cocina. Pasó parte del tiempo en el corredor que daba a la cocina, que en las casas de vecindad de Oaxaca, de ese período, no era suficientemente distante de la sala para que una conversación en voz normal fuese completamente inaudible. No escuchó todo. Escuchó suficiente para completar lo que ya sabía de la historia del barrio, con los detalles que la conversación en la sala le daba. Catalina Montiel tenía 35 años y llevaba casada con Isidoro 6 años. Había llegado a ese matrimonio con la historia propia de los adultos que se casan a los 29 después de que la vida ha tenido tiempo de ocurrir. Sin la ilusión de que el hombre que escogió era sin historia, ni la ingenuidad de creer que la historia de alguien que tiene 35 años cuando se casa se resume en los años del noviazgo. Había escogido a Isidoro con el conocimiento que le era posible tener, que no era el conocimiento completo, pero que era suficiente para la decisión. Lo del verano de 1883 lo había escuchado de la señora que vendía memelas frente a la escuela en el segundo mes de su matrimonio, en una de las conversaciones de barrio donde la información que produce la ciudad pequeña se circula con la naturalidad de quien no evalúa el peso de lo que comparte, porque para ella es solo la historia de antes de que ella llegase. No se lo había dicho a Isidoro. No porque lo ignorase, sino porque en el mes 2 del matrimonio, la conversación sobre lo que había ocurrido antes del matrimonio era una conversación que requería más tiempo del que 2 meses dan para poder tenerse con honestidad completa. Y luego el tiempo fue pasando y la conversación se fue posponiendo con las razones que se dan para posponer las conversaciones difíciles, que son las mismas razones en todos los tiempos. Que el negocio estaba difícil ese trimestre, que el embarazo del primer año no llegó a término y el luto que eso producía no era el contexto, que cuando las cosas estuviesen más estables. Cuando Rosaura Castillo llamó a la puerta esa noche, Catalina Montiel supo antes de que Isidoro abriese que la conversación que llevaba 6 años posponiendo acababa de llegar sola. Cuando Rosaura se fue, Catalina salió de la cocina y se sentó en la silla que Rosaura había dejado. Isidoro la miró, y Catalina le dijo con la voz tranquila de quien ha esperado suficiente: «Ya sé lo que pasó en 1883. No hace falta que me lo expliques. Lo que necesito que me digas es qué va a pasar ahora». Capítulo 9. Aurelio Espinoza. El novio en la víspera, Aurelio Espinoza.
Rueda tenía 28 años y había pasado las horas de la reunión de víspera con la parte de su atención que no estaba en la conversación social permanentemente orientada hacia el portón por donde Rosaura había salido. Conocía a Rosaura suficientemente bien para saber que las ausencias de 3 horas sin explicación no eran parte de su patrón habitual. Rosaura era una persona que hacía lo que hacía con razones claras, que no producía los gestos dramáticos de los que actúan para ser vistos, y que cuando hacía algo que los demás podían encontrar difícil de entender, lo hacía con la claridad interna del que tiene sus razones, aunque no las haya explicado todavía. Eso lo sabía. Y ese saber era lo que le impedía reaccionar con la alarma que otros en su situación habrían tenido. La confianza en que Rosaura tenía razones para lo que hacía no eliminaba la incertidumbre de no saber qué razones eran, pero sí le daba el marco de la confianza desde donde esperar. Cuando Rosaura regresó y dijo, había algo que necesitaba resolver, Aurelio procesó esa respuesta con la misma confianza. Que lo que necesitaba resolver era real y que Rosaura se lo contaría cuando el momento fuese el momento. Que la víspera de la boda, con las 2 familias en la sala, no era el momento. Lo que Aurelio no sabía era que el algo que Rosaura había resuelto tenía la naturaleza que tenía. No porque Rosaura le ocultase cosas de manera sistemática. Era una persona demasiado directa para hacer eso de manera sostenida, sino porque la historia del maestro Isidoro era una historia que Rosaura no había tenido el espacio para contarle en el año y medio de noviazgo, no por decisión calculada, sino porque las historias difíciles de la propia vida tienen el tiempo que tienen para salir y el del noviazgo de 2 años no había sido ese tiempo. Esa noche, después de que la reunión de víspera terminó y los Espinosa se fueron a su posada, Aurelio y Rosaura tuvieron en el corredor de la casa de los Castillo los 5 minutos que el ritual de la víspera de boda permite entre los novios antes de que las familias los separan hasta el día siguiente. ¿Estás bien?, preguntó Aurelio. Sí, dijo Rosaura. Y luego, con la honestidad que era su marca, hay algo que te quiero contar mañana, después de la ceremonia, no ahora. ¿Puedes esperar hasta mañana? Aurelio la miró. ¿Tiene que ver con si quieres casarte? No. Tiene que ver con algo que resolví esta noche, con el pasado. ¿Estás bien con ese pasado ahora? Más de lo que estaba esta mañana. Aurelio asintió. Entonces mañana. Interesante. Capítulo 10. La boda. La ceremonia en la soledad. La boda de Rosaura Castillo Venegas y Aurelio Espinosa Rueda se celebró el sábado 5 de noviembre de 1887 en la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad de Oaxaca, que era el templo de la patrona de la ciudad, y que para las familias de posición oaxaqueñas tenía el prestigio del espacio, donde las ocasiones más importantes de la vida se sellaban con la bendición de la Virgen, que en Oaxaca no era una devoción ordinaria, sino el centro de la identidad religiosa de la ciudad. La Basílica de la Soledad tenía la fachada barroca de cantera verde, que en el siglo XVII habían construido los maestros canteros de Oaxaca con la precisión que ese material específico requería y que producía en el resultado el efecto que solo la piedra verde oaxaqueña puede producir: la sensación de que el edificio crece del suelo en lugar de estar puesto sobre él, de que pertenece al cerro y al valle con una naturalidad que los edificios de otros materiales en otras ciudades no tienen. Los 96 invitados que las 2 familias habían convocado llenaron los primeros 20 bancos de la nave con la distribución que las bodas de 2 familias producen: los Castillo del lado izquierdo, los Espinosa del lado derecho, y los amigos de los novios en los bancos del medio, donde la distinción de familia no era necesaria. Rosaura llegó al altar con el vestido de seda que su madre había encargado en la Ciudad de México,
con el dinero que las bodas de los hijos cuestan y que en las familias de posición de 1887 era el gasto más visible del año. Llegó del brazo de don Eliodoro, que en ese momento tenía la expresión de los padres que dan a sus hijas en matrimonio con la mezcla de orgullo y de algo difícil de nombrar que ese momento produce específicamente. Aurelio la esperaba en el altar, con la expresión del hombre que ha llegado al día que planeó con la disposición de alguien que sabe exactamente qué está eligiendo y por qué. Lo miró cuando ella llegó al altar, y el intercambio de miradas entre los dos tuvo la profundidad específica de dos personas que tienen algo pendiente entre ellas, que no es tensión ni conflicto, sino simplemente una conversación que falta y que ambas saben que va a ocurrir. El padre Fortino Bravo, que ofició la ceremonia, era conocido en Oaxaca por la solidez de sus homilías más que por su extensión. El padre Fortino consideraba que las cosas bien dichas no necesitaban ser largas y que las bodas que duraban más de 1 hora de ceremonia eran bodas donde el sacerdote había confundido su protagonismo con el de los novios. Los votos fueron pronunciados con la claridad que Rosaura tenía para decir las cosas que importaban. Yo, Rosaura, te acepto a ti, Aurelio, como mi legítimo esposo, sin el temblor de los nervios ni la aceleración de quien quiere que las palabras terminen rápido, con la presencia completa de quien está exactamente donde quiere estar. Capítulo 11. La fiesta. Los primeros signos. El banquete de la boda fue en la casa de los Castillo, con el patio principal convertido en el espacio de las mesas y con el corredor que rodeaba el patio sirviendo de pasillo entre las distintas áreas de la fiesta. La música del marimba que los Castillo habían contratado desde el martes, la mesa del mezcal que don Eliodoro supervisaba con la atención de quien entiende que el mezcal de Oaxaca no es solo bebida, sino argumento, y las mesas de Mendocintos, comida donde Serafina y las 3 cocineras adicionales que habían llegado para la boda producían el mole negro y los tamales de hoja de plátano y el tasajo que la fiesta de una familia de posición oaxaqueña no podía no tener. Los primeros signos llegaron a las 3 de la tarde, cuando la fiesta llevaba 2 horas, y cuando el mezcal y la comida habían producido el estado de ánimo que las fiestas de boda producen cuando van bien. La conversación que sube de volumen con la comodidad de las personas que se sienten en el lugar correcto. La música que empieza a producir los primeros movimientos en los que tienen el valor de bailar antes de que el baile se hace inevitable, y el ruido de fondo que es la señal de que el evento está siendo lo que se planeó que fuese. El primer signo fue Valentina, la hermana menor de Rosaura, que llegó a la mesa donde Rosaura y Aurelio estaban con los padres de ambas familias, con la expresión de quien tiene algo que decir y que ha estado calibrando durante un tiempo si es el momento de decirlo. Se inclinó hacia Rosaura y le dijo en voz baja algo que nadie más en la mesa escuchó, pero que Rosaura recibió con un cambio de expresión que Aurelio sí notó. «¿Qué pasó?», preguntó Aurelio en voz baja cuando Valentina se alejó. «Isidoro Montiel está aquí», dijo Rosaura, con la misma calma que usaba para decir las cosas que requerían calma, porque de otra manera no se decían bien. «¿Quién es Isidoro Montiel? Es lo que te tengo que contar». Capítulo 12. Isidoro en la fiesta. ¿Por qué había llegado? Isidoro Montiel Bravo no había sido invitado a la boda de Rosaura Castillo. No era parte de los 96 invitados. No tenía ninguna razón formal para estar en la casa de los Castillo en la tarde del sábado 5 de noviembre. La razón por la que estaba ahí era la razón que producen los hombres que reciben una visita de la conciencia y que en la noche que sigue a esa visita no duermen con la profundidad que necesitarían para llegar al día siguiente sin el peso de lo que no durmieron. Isidoro
Había pasado la noche entre la conversación con Rosaura y la conversación posterior con Catalina, con el tipo de insomnio que produce no la angustia de quien no sabe qué hacer, sino la claridad incómoda de quien sabe exactamente qué debe hacer, y que ese saber tiene el costo de requerir que lo haga. Lo que Catalina le había dicho después de que Rosaura se fue era lo que Catalina le había estado guardando 6 años, que sabía lo del verano de 1883, que lo había sabido desde el segundo mes de su matrimonio, y que lo que necesitaba de él no era la explicación de lo que había ocurrido, sino la claridad de lo que iba a hacer con la información de que la persona directamente afectada había venido a su puerta la noche antes de su boda, a decirle lo que le había dicho. «¿Qué puedo hacer?», había dicho Isidoro. «Lo que corresponde hacer cuando alguien viene a decirte algo, como lo que te dijo esa mujer», había respondido Catalina. «Que sepas que escuchaste, que lo que dijo tuvo el peso que tenía que tener. ¿Cómo demuestro eso? Eso tú lo tienes que calcular». La conclusión a la que Isidoro llegó, en las horas de insomnio que siguieron a esa conversación, fue la conclusión que producen los hombres que no tienen los recursos de los gestos grandes y que saben que los gestos pequeños, si son honestos, son la única moneda disponible. Fue a la fiesta de la boda de Rosaura Castillo con la intención de encontrarla en algún momento y decirle algo que la noche anterior, en el silencio de su cuarto, en el barrio de Jalatlaco, no había podido decirle. Llegó solo. No había traído a Catalina porque Catalina había dicho que eso era algo que Isidoro debía hacer solo. Entró al patio de los Castillo con la discreción de quien sabe que no tiene invitación, y que la única manera de que su presencia en ese espacio tenga alguna forma de justificación es encontrar a la persona que es la razón de su estar ahí y decirle lo que vino a decir antes de que alguien, con más derecho formal a estar en esa fiesta, lo note y lo ponga en el lugar que su ausencia de invitación le correspondía. Capítulo 13. La señora Dolores B. El reconocimiento. La señora Dolores Venegas, de Castillo, vio a Isidoro Montiel en el patio de su casa a las 3:20 de la tarde del sábado 5 de noviembre. Lo vio desde el corredor, donde estaba conversando con la señora Inés Rueda de Espinosa sobre los arreglos de las habitaciones donde los Espinosa iban a hospedarse esa noche. Lo vio con la eficiencia de las madres que tienen registros de las personas que han representado riesgos para sus hijos y que en ese registro mantienen la imagen con la claridad suficiente para el reconocimiento aunque pasen 8 años. La señora Dolores interrumpió la conversación con la señora Inés, con la cortesía de quien tiene algo urgente que atender y la discreción de quien no quiere que la urgencia sea visible. Fue al patio con el paso que usaba, cuando necesitaba llegar a algún lado sin que pareciese que iba rápido. Encontró a Isidoro junto a la mesa del mezcal, con la copa en la mano, y la expresión del hombre que no sabe exactamente qué hace ahí, y que en esa incertidumbre se aferra al objeto más conveniente disponible. La señora Dolores se colocó frente a él, no en el espacio de la confrontación, sino en el espacio de la conversación privada en una fiesta, lo suficientemente cerca para hablar sin que nadie alrededor escuchase, lo suficientemente firme para que Isidoro entendiese que lo que venía no era conversación de cortesía. «Maestro Montiel», dijo. Isidoro la miró. «Señora Castillo, ¿qué hace aquí?» Isidoro tardó un segundo. «Vine a... La señorita Rosaura me visitó ayer en la noche. Vine a decirle algo que anoche no le dije». La señora Dolores lo estudió durante un momento con los ojos que habían visto suficiente en 50 años de vida en Oaxaca para calibrar a los hombres en ese tipo de situación. No vio en Isidoro Montiel la amenaza del que viene a producir daño.
Vio al hombre que viene porque la conciencia lo trajo. ¿Rosaura sabe que está aquí? No todavía. ¿Su esposa sabe que está aquí? Sí. La señora Dolores procesó eso. ¿Catalina Montiel sabe lo del verano de 1883? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 6 años. La señora Dolores cerró los ojos durante un segundo, que fue el segundo de alguien que recibe una información inesperada y que decide en ese segundo cómo reaccionar. Luego los abrió. Diga lo que vino a decir y después váyase con discreción. Esta es la boda de mi hija. Tuckers, capítulo 14. Rosaura y Aurelio. La conversación que faltaba a Rosaura llevó a Aurelio al corredor posterior de la casa, que en ese momento de la fiesta estaba relativamente tranquilo, porque la música y la comida mantenían a los invitados en el patio principal con la gravedad social de lo que ofrece mayor entretenimiento. Le contó, desde el verano de 1883, con la misma precisión con que le había contado al maestro Isidoro la noche anterior, pero con el ángulo diferente de quien cuenta su propia historia a la persona con quien va a construir el resto de su vida. No solo los hechos, sino lo que esos hechos habían producido en ella durante 4 años. El peso de algo no resuelto que la noche anterior había depositado en el lugar que le correspondía. Aurelio escuchó, con la misma quietud que había tenido en la víspera, la misma atención del que recibe información que importa y que necesita el espacio de escuchar completamente antes de responder. Cuando Rosaura terminó, Aurelio guardó silencio durante un tiempo, que no fue el silencio de la confusión ni el de la evaluación calculada. Fue el silencio del que procesa algo con honestidad antes de hablar. «Tenías 16 años», dijo finalmente. «Sí». «¿Y él 31? «Sí». «¿Y fuiste a decírselo anoche?» «Sí». «¿Por qué anoche y no antes?», era la pregunta que Rosaura esperaba. «Porque no lo encontré antes. No sabía que seguía en Oaxaca, y cuando lo supe fue ayer tarde, y ayer tarde era la única noche que me quedaba». Aurelio asintió. «¿Qué te dijo?» «Que tenía razón». «Eso fue suficiente». Rosaura lo pensó durante un momento. «Fue suficiente para lo que fui a buscar. Fui a decir, no a escuchar». Aurelio la miró durante un segundo. «¿Y ahora está en la fiesta?» «Sí». «¿Quieres hablar con él?» «No necesito hablar con él. Dije lo que tenía que decir anoche. Entonces, ¿por qué está aquí?» Era la pregunta que Rosaura no podía responder porque no sabía la respuesta. No sabía por qué Isidoro había venido a la fiesta. Pero antes de que pudiesen continuar esa conversación, la señora Dolores apareció en el corredor con la expresión de quien trae información y que necesita darla antes de que la situación se desarrolle sin que los involucrados más directos la tengan. Capítulo 15. Lo que Isidoro vino a decir. El momento en el patio. La señora Dolores les contó que Isidoro Montiel estaba en la fiesta y que había dicho que venía a decirle algo a Rosaura que la noche anterior no había dicho. Les contó también que Catalina Montiel sabía lo del verano de 1883 desde hacía 6 años. Rosaura procesó ese último dato con la expresión de alguien a quien llega una pieza de información que reorganiza parte del cuadro. Que la esposa de Isidoro sabía que había sabido 6 años. Era una información que le daba una perspectiva diferente de la conversación de la noche anterior en el cuarto de la calle del Granado. Que Catalina había estado en la cocina no como la esposa que se retira por cortesía, sino como la mujer que da a su marido el espacio de una conversación que ella misma sabía que era necesaria. «Quiero escuchar lo que vino a decir», dijo Rosaura. Tanto la señora Dolores como Aurelio la miraron con la expresión de las personas que tienen objeciones, pero que reconocen que las objeciones no son suyas para imponer.
¿Quieres que te acompañe?, preguntó Aurelio. Rosaura lo pensó. Sí, ven. Los tres, Rosaura, Aurelio y la señora Dolores, fueron al patio donde Isidoro Montiel estaba todavía junto a la mesa del mezcal con la copa vacía y la expresión del hombre que lleva esperando el tiempo suficiente para haber considerado irse y que ha decidido quedarse. Isidoro los vio llegar, vio a Rosaura con Aurelio y con la señora Dolores, y tuvo la reacción que los hombres tienen cuando la situación es más compleja de lo que habían calculado, pero que en su complejidad es también más honesta. Se quedó donde estaba. Maestro Montiel, dijo Rosaura. Señorita Rosaura. Una pausa. Señora Castillo. Una mirada a Aurelio. Señor Espinoza. Vino a decirme algo, dijo Rosaura. Sí. Isidoro miró a los tres con la evaluación del que calcula si lo que vino a decir puede decirse en esas condiciones y que concluye que sí, que tiene que poder, porque las condiciones no van a mejorar y lo que vino a decir no va a decirse solo. Anoche me dijo lo que me dijo con más claridad de lo que yo habría podido decirlo yo mismo, dijo Isidoro, y tenía razón. Tenía 16 años y yo 31, y la responsabilidad de lo que ocurrió en ese verano era mía en una proporción que no fue la que yo viví en ese momento. Una pausa. Lo que vine a decirle es que escuché lo que dijo, no como justificación sino como reconocimiento, que le creo y que lo que dijo es verdad. Rosaura lo escuchó. Luego dijo algo que nadie en ese patio esperaba que dijese. ¿Lo saben sus alumnos? Los niños de la escuela de Jalatlaco. Isidoro la miró con la expresión de quien no sigue completamente el salto. Lo pregunto porque usted sigue siendo maestro, y lo que hizo en 1883 lo hizo con alguien que tenía la edad de sus alumnos actuales. Rosaura lo miró con la directeza que la caracterizaba. ¿Hay razón para que yo no confíe en que usted es diferente ahora de lo que era entonces? Era la pregunta que excedía lo que Isidoro había calculado que le harían. La pregunta que iba más allá del reconocimiento personal y que señalaba la responsabilidad que sobrevivía al reconocimiento. Capítulo 16. La respuesta de Isidoro. Lo que pudo decir y lo que no Isidoro Montiel tardó en responder. Y en ese tiempo de tardanza, que fue visible para los cuatro que estaban en ese punto del patio, Rosaura, Aurelio, la señora Dolores y Isidoro mismo, ocurrió algo que no tenía palabras, pero que tenía el peso de los momentos donde la honestidad se evalúa en tiempo real. No lo saben, dijo Isidoro finalmente, y no tengo manera de garantizarle que soy diferente de lo que era, de la manera que su pregunta merece ser respondida. Era la respuesta más honesta que podía dar, no la que lo absolvía, ni la que producía la certeza que Rosaura pedía, la que reconocía el límite de lo que podía ofrecer. La señora Dolores, que había escuchado esa respuesta con los ojos que tienen los años de crianza de 4 hijos, dijo lo que correspondía decir desde el lugar de la madre que había interrumpido algo en 1883 y que ese sábado de noviembre veía las consecuencias de esa interrupción y sus límites. Habló con el director de la escuela de Jalatlaco sobre lo que ocurrió en 1883. No. ¿Ha ocurrido algo parecido desde entonces? Isidoro tardó. No. ¿Puede decirlo con certeza? Con la certeza que un hombre tiene de su propio comportamiento, sí. La señora Dolores lo miró durante un momento. Luego dijo, no es suficiente que no haya ocurrido nada. Los padres de esa escuela tienen el derecho de saber quién está con sus hijos. Era el argumento que nadie en ese patio podía refutar, porque era verdad. Y era también el argumento que excedía lo que ese patio podía resolver ese día, porque lo que la señora Dolores señalaba era una responsabilidad que tenía sus propios mecanismos y sus propios tiempos,
y que no podía despachar en una conversación junto a la mesa del mezcal en la fiesta de boda de Rosaura. Lo que ocurrió en los días que siguieron y que cambió la forma de la historia dependió de lo que Isidoro hiciese con ese argumento. Capítulo 17. Aurelio y Rosaura. Lo que el día produjo Isidoro Montiel se fue de la fiesta poco después de las 4. Se fue con el paso de alguien que ha llegado al punto donde ha podido llegar en ese día y que sabe que lo que queda por llegar requiere otro tipo de trabajo. Rosaura y Aurelio volvieron a la fiesta. Volvieron a la mesa principal donde las familias estaban y donde la música del marimba y el mezcal habían producido el estado de fiesta que las bodas de Oaxaca producen cuando van bien. La ausencia de los novios durante los 15 minutos que la conversación en el patio había tomado fue notada por algunos y explicada por otros como la ausencia que los novios tienen derecho de tomarse en su propia boda. En el carruaje que los llevó a la posada donde iban a pasar los primeros días antes de instalarse en su casa propia, Aurelio tomó la mano de Rosaura con el gesto que no necesitaba palabras para ser lo que era. «¿Cómo estás?», preguntó. «Más liviana de lo que estaba esta mañana», dijo Rosaura, «y más complicada también. ¿Por la pregunta que le hiciste?». «Por lo que la pregunta produjo». Rosaura miró por la ventana del carruaje las calles de Oaxaca que en la tarde del sábado tenían la quietud de las ciudades después de que los eventos importantes han ocurrido. «Fui anoche a resolver algo mío, y lo resolví. Pero la conversación de esta tarde produjo algo que no es mío, sino de los niños de esa escuela, y eso no lo resolví». Aurelio guardó silencio durante un momento. «¿Qué quieres hacer con eso?». «No lo sé todavía». Rosaura lo miró. «¿Puedo no saber todavía?». «Sí», dijo Aurelio. «Pero cuando lo sepas, dímelo». Era la respuesta del hombre que ha elegido a Rosaura con el conocimiento de quién es Rosaura, y que en ese conocimiento incluye que cuando Rosaura tiene algo que resolver, lo resuelve. Capítulo 18. Lo que Isidoro hizo. La semana que siguió, Isidoro Montiel fue a ver al director de la escuela primaria de Jalatlaco el martes siguiente a la boda. El director se llamaba Damián Reyes Torres y llevaba 12 años al frente de esa escuela con la combinación de la vocación educativa y de la competencia administrativa que ese cargo requería. Lo que Isidoro le dijo en esa visita fue lo que debía haber dicho antes de aceptar el puesto de maestro en esa escuela, que en 1883, en la escuela del barrio del Marquesado, había habido una situación con una alumna que no tenía que haber ocurrido, que la situación había sido interrumpida por la madre de la alumna y que en los 8 años que habían pasado no había ocurrido nada parecido, pero que el director tenía el derecho de conocer esa historia y de decidir con ella lo que correspondiera. El director Damián Reyes escuchó. Luego hizo lo que los directores honestos hacen en las situaciones que exceden su autoridad individual, pero que requieren atención inmediata. Consultó con el inspector de escuelas del municipio, que era la autoridad educativa inmediata, con la información que Isidoro le había dado. El proceso que siguió no fue el proceso expedito que los tiempos más recientes habrían producido. Fue el proceso del México de 1887, lento, con los procedimientos de la época, con los límites que la burocracia educativa del porfiriato tenía para manejar las situaciones que sus reglamentos no contemplaban con la especificidad necesaria. Pero ocurrió. Isidoro Montiel fue separado temporalmente de su cargo mientras el proceso se llevaba a cabo, con el salario suspendido y con la instrucción de no tener contacto con los alumnos de la escuela durante ese periodo. La señora Dolores Castillo fue notificada del proceso por el inspector, que consideró que la familia directamente afectada tenía el derecho de saber que la denuncia había producido una respuesta institucional. La señora Dolores
le comunicó a Rosaura lo que había ocurrido en una carta que llegó a la posada, donde Rosaura y Aurelio estaban pasando los primeros días de casados. Rosaura leyó la carta. La leyó 2 veces. Luego la dobló y la puso sobre la mesa. «¿Qué dice?», preguntó Aurelio desde el otro lado de la habitación, que fue suficiente con la pregunta que le hice. Capítulo 19. Catalina Montiel. Lo que la esposa decidió. Catalina Montiel tomó su propia decisión la semana que siguió a la boda de Rosaura Castillo. La tomó sola, con la independencia de quien lleva 6 años guardando algo y que en el período de una semana ha visto ese algo salir a la luz, producir consecuencias y dejar en el espacio donde estaba el vacío que producen las cosas que ya no están. Fue a ver a la señora Dolores Castillo, no con Isidoro, sola. Llegó a la casa de la calle de las Casas Consistoriales un miércoles por la mañana y pidió hablar con la señora de la casa. La señora Dolores la recibió en la sala con la expresión de quien espera que esa visita tenga el sentido que su instinto le dice que tiene. «Señora Castillo», dijo Catalina, «quiero que sepa que lo que su hija hizo el viernes en la noche fue lo que debió hacerse, y que lo que ocurrió después fue el resultado de eso». Una pausa. «Y que yo guardé eso durante 6 años, y que no tendría que haberlo guardado tanto tiempo». La señora Dolores la miró. «¿Por qué me lo dice a mí?». «Porque usted lo interrumpió en 1883 y porque ese acto fue el único que había protegido a su hija hasta que su hija pudo protegerse sola». Catalina la miró con la directeza de quien ha pensado bien lo que viene a decir. «Y porque yo debería haber hablado antes, y no lo hice, y decírselo a usted es parte de reconocer eso». Era un gesto que la señora Dolores no había anticipado. No la visita, ni el contenido, ni el tono. Lo que recibió de esa visita fue algo que en los años siguientes describía cuando la historia salía en las conversaciones de familia, que siempre fue con menos frecuencia de lo que los grandes eventos producen en otras familias, porque la discreción era el tono que todos los involucrados habían elegido, como el momento en que entendió que las consecuencias de lo que había ocurrido en 1883 no habían caído solo sobre Rosaura. Capítulo 20. Reflexiones finales sobre las 3 horas y lo que produjeron. Rosaura Castillo Venegas salió por el portón lateral de la casa de sus padres a las 9 de la noche del viernes 4 de noviembre de 1887 y regresó a las 12 menos cuarto. 3 horas. El tiempo que tomó caminar al barrio de Jalatlaco, encontrar la dirección de la calle del Granado, llamar a la puerta y decirle a un hombre de 41 años lo que no le había podido decir a los 16, porque a los 16 no tenía las palabras, y no tenía el espacio y no tenía la distancia que se necesita para ver con claridad algo en lo que uno está completamente metido. Las 3 horas de ausencia de Rosaura no produjeron la boda interrumpida, ni el escándalo que los portones laterales y los reboces puestos a las 9 de la noche pueden producir en las novias de 1887, cuando el contexto es el equivocado. Produjeron la conversación que la señora Dolores había interrumpido con eficiencia y necesidad en 1883 y que Rosaura había guardado sin resolución durante 4 años. Produjeron también, como consecuencia de esa conversación, todo lo que siguió: la visita de Isidoro a la fiesta, la pregunta de Rosaura junto a la mesa del mezcal, la conversación de Isidoro con el director Damián Reyes, el proceso del inspector, la visita de Catalina a la señora Dolores. Lo que la señora Dolores hizo en 1883 fue necesario y correcto en los términos del daño inmediato que interrumpió. Lo que no hizo
no confrontar a Isidoro con la exigencia de que rindiera cuentas formales, no buscar que las consecuencias llegaran a quien correspondían en lugar de concentrarse en proteger a Rosaura del visible, fue también parte de la historia. No porque la señora Dolores fuese negligente, sino porque en la Oaxaca de 1883 los mecanismos disponibles para hacer lo que la señora Dolores habría necesitado hacer eran mecanismos que en la práctica costaban más a las víctimas que a los perpetradores. Y eso era una realidad del período que la señora Dolores conocía y que informó su decisión. Lo que Rosaura hizo 4 años después fue lo que la señora Dolores no había podido hacer. Ir directamente, decir directamente, y en el decir directo producir en Isidoro Montiel la confrontación con lo que había hecho que la interrupción de 1883 no había producido completamente, no porque la señora Dolores hubiese fallado, sino porque hay cosas que solo pueden decirse desde el lugar de quien las vivió, y que el tiempo da a quienes lo vivieron la capacidad de decirlas cuando el tiempo y el carácter se juntan de la manera correcta. Rosaura Castillo de Espinoza vivió en Oaxaca con Aurelio hasta la muerte de él en 1921. Tuvieron 2 hijos y una hija. La hija, que nació en 1891 y a quien llamaron Dolores como la abuela, fue la que guardó la historia de la noche anterior a la boda de su madre con la atención de quien entiende que las historias que producen consecuencias reales merecen guardarse no como vergüenza, sino como lo que son, la demostración de que las personas que tienen el carácter de decir lo que hay que decir, aunque el momento sea difícil y aunque el costo de decirlo no sea claro, producen en el mundo algo que el silencio no produce. La señora de las memelas, que vendía frente a la escuela de Jalatlaco y que le había dado a Rosaura la dirección de la calle del Granado esa noche de noviembre, fue, en los años que siguieron, la persona en ese barrio que más claramente describía lo que había ocurrido en la semana de la boda de Rosaura Castillo. Lo describía con la concisión de quien ha resumido una historia muchas veces y que ha encontrado la versión que captura lo que importa sin los detalles que lo diluyen. La señorita Castillo vino a buscar al maestro Montiel la noche antes de su boda. Y lo que dijo esa noche cambió lo que pasó después. Eso es todo. Eso era todo. Y era suficiente. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Rosaura tomó la decisión correcta al ir a buscar al maestro Isidoro esa noche? ¿O crees que había otro momento o manera de manejar lo que necesitaba decir? ¿Y qué piensas de la señora Dolores? ¿Hizo lo correcto en 1883 o faltó algo en lo que hizo? Me interesa mucho cómo ves a cada uno en esta historia. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron sepultados en los archivos y en la memoria de las familias. Los casos que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.